Entonces, el día de hoy, en la sesión número 4 vamos a hablar ya de la experiencia de aprendizaje, pero ya aterrizando desde la situación de contexto hasta lo que es la parte de la evaluación. Entonces, vamos a entrar también ya en esta sesión eh, al terreno de la evaluación, ¿no? La evaluación básicamente, la retroalimentación y los instrumentos de evaluación que vamos también vamos a ir a construir, pero que, repito, la lógica es eh, en la internet tenemos una serie de material ya hecho, ¿no? Hay rúbricas, hay lista de cotejo, guía de comunicación, de observación, muchos instrumentos. La cuestión aquí es darle un uso pedagógico y lo más importante es comprender qué dice ese instrumento, cómo aplicarlo. Es allí donde tenemos esa parte de la reflexión, ¿no? Acerca de la evaluación. Bueno, entonces, sin más preámbulo, vamos a seguir fortaleciendo esta sesión número 4 de esa capacidad de planificación, repito, y reflexionar ya entrar en la parte de la evaluación, ¿no? Que vamos a terminar lógicamente con los instrumentos de evaluación. No lo vamos a hacer en esta sesión, hacer los instrumentos, vamos a hacer en la siguiente, pero necesitamos pues tener bien claro este enfoque de la evaluación según el currículo nacional, según el Ministerio de Educación, qué es lo que nos está planteando. Y más aún, cómo trabajar dentro de lo híbrido. Entonces, esto, ¿no? Importante. La puntualidad, agradecer a cada uno de ustedes por ese espacio que nosotros tenemos siempre para poder aprender. Entonces, fíjense, esta es a manera ya de introducción, algo que ya ustedes deben tener presente. Hablar de una experiencia de aprendizaje, entonces, es hablar de un conjunto de actividades, ¿no? Este conjunto de actividades que no es de una sola sesión, puede ser una experiencia de aprendizaje puede ser planificada en una sesión, dos, tres, cuatro, 12 sesiones, ¿no? Porque justamente esas experiencias de aprendizaje es un conjunto, ¿no? De actividades que permiten al estudiante construir aprendizaje, ¿no? Pero partiendo de una situación, de un desafío, algo de lo que hacíamos el año pasado, los desafíos, ¿no? Los desafíos, pero que estos desafíos tienen que partir de una situación de contexto. En Aprende en Casa, las sesiones de repente nos daban un misterio, pero la pregunta es, ¿se ajustaban a la situación, al contexto del estudiante? Yo, maestro, podía de repente he adaptado esa sesión a la realidad de mis estudiantes, ahí la primera. Entonces, esa situación de aprendizaje tiene como punto de partida una situación de contexto, ¿ok? Hoy día vamos a hacer toda esa secuencia, donde se plantea, frente a esa situación, se plantea un desafío, un reto, un problema que resolver. Entonces, estas experiencias, lógicamente, que ya son intencionadas porque el maestro es quien ya desde su experiencia, ¿verdad? Eh, Plantea, como dijeron ustedes, esa hipótesis de trabajo, esa respuesta, esa solución, ¿no? Esa estrategia de cómo sus estudiantes a dar solución a ese problema que está identificado. Entonces, el maestro simplemente es el que planifica actividades para que sus estudiantes puedan ejecutar actividades, plantear actividades. Entonces, esa es la parte autónoma donde también nos dice que tiene que promover la parte de la autonomía, competencia 29, ¿no? Ahora, esas actividades deben ser potentes. Se ha dicho que debe promover el pensamiento complejo, sistémico, ¿no? Que deben ser coherentes, que esos conjuntos de actividades que ahora dentro de los libros se habla de actividades a distancia, ¿no? Y actividades presenciales, tienen que haber una coherencia, como ya lo hemos visto. Tiene que, lo que el estudiante ha hecho en casa le debe servir al momento que va al aula, ¿no? O al colegio. Entonces, eso es importante también tener en cuenta, esa secuencia lógica y sobre todo ser experiencias auténticas, porque el ser auténtico hace referencia, como se está ahí, a que es algo que el estudiante, nuestros estudiantes, lo viven, lo experimentan, o si no lo han visto, pero conocen de ello, entonces el profesor tiene que simular algunos contextos.
¿no? Algunos contextos. Entonces pueden ser reales o pueden ser también creados, pero tiene que ser de alguna manera eh, que sean comprendidos, ¿no? Por los estudiantes, que sean parte de su realidad. Entonces, repito, esa experiencia de aprendizaje no significa que no hay que confundir una experiencia de aprendizaje con una sesión de aprendizaje. No es lo mismo. Una experiencia de aprendizaje es, digamos, un conjunto de actividades que parten, ¿no? Que sea, o es, actividades, es un desafío a un problema identificado. Y para resolver ese, digamos, ese desafío, ese problema, yo voy a plantear diversas actividades que pueden ir en una sesión, en dos, tres, cuatro, en fin, en diferentes sesiones, como lo vamos a ir viendo también, ¿no? Eso es una situación o experiencia de aprendizaje. Algo que también es importante conocer es esa ruta, ¿no? Cómo transitar dentro de una experiencia de aprendizaje. Entonces, una situación significativa es la que se considera dentro del formato de una experiencia de aprendizaje. Siempre se debe colocar después de los datos informativos, ¿no? Institución educativa, director, colegio, turno, abajo, siguiendo eso, debe aparecer situación significativa. ¿Y de dónde sale la situación significativa? ¿De dónde aparece esta situación significativa? Ya ustedes conocen esa respuesta que lo vamos a ir viendo también al momento de ir construyendo esa secuencia lógica de la sesión que yo les voy a plantear el día de hoy y que le vamos a ir aportando nosotros, ¿no? Para encontrar esa lógica de la planificación. Entonces, esa situación significativa obedece a propósitos. Esos propósitos, de esos propósitos es ver allí los productos, y para lograr los productos yo debo también indicar algunos criterios que van a ser tomados al momento de construir mis instrumentos de evaluación, ¿no? ¿De dónde salen los criterios? Que aparecen del currículo nacional, porque ahí están las competencias, están las capacidades. Hay que ver los estándares, ¿verdad? Y otros elementos que también lo vamos a ir viendo acá. Entonces, digamos que ese conjunto de actividades que podríamos llamarlas, ¿no? Y que podríamos clasificarlas en sesiones de aprendizaje, constituyen una experiencia de aprendizaje, ¿no? Entonces, puedo decir que mis primeras, profesor, y mis primeras 5 sesiones obedecen a una experiencia de aprendizaje que yo ya la he identificado. Vamos a ver. Fíjense ustedes aquí. La estructura de una experiencia, como les decía, eh, parte de una situación significativa. Debe partir de una situación significativa, como ustedes lo pueden apreciar, ¿no? Eh, Fíjense, bueno, voy a compartir de otra manera para que ustedes puedan ir visualizando la pantalla y lo que yo voy a ir marcando en esta misma, ¿ah? Entonces, queda claro que una experiencia de aprendizaje no es lo mismo que una sesión, o no equivale a una sesión de aprendizaje, ¿no? La sesión de aprendizaje digamos, un componente de una experiencia de aprendizaje, porque justamente eso es lo que vamos a ir construyendo. Es lo que antes también podíamos llamar, porque dentro de lo híbrido, el aprendizaje basado en proyectos es una también experiencia de aprendizaje. Y ustedes saben que los proyectos, como tal, se estructuran o se desarrollan en varias sesiones, ¿no? Que son actividades de aprendizaje, lo que se llaman. Ok, entonces fíjense ustedes lo que yo les voy a mostrar, lo que estoy explicándoles a ustedes es justamente, a ver, voy a compartir la pantalla. Ok, entonces fíjense ustedes acá, en esta experiencia de aprendizaje, analizar, en esa experiencia de aprendizaje se debe partir de una situación, ¿no? De una situación significativa. Esto es lo que tenemos que... Se parte de una situación que es real o singular. ¿De dónde aparece esa situación? Vamos a ver, ¿no? Es una situación de contexto. Esto es lo primero que tenemos que saber. Y que a partir de esa situación, lo que el docente debe establecer ahí es su hipótesis de trabajo, es decir, esas actividades, esas experiencias de aprendizaje. Entonces, frente a un problema, frente a una situación, el docente planifica un conjunto de experiencias. A ese conjunto de experiencias se llama experiencia de aprendizaje, que es lo que llamamos, ¿no? Son experiencias de aprendizaje. Pero fíjense ustedes, ¿cuántas actividades conforman una experiencia de aprendizaje? Decía.
No puede ser una, dos, N sesiones. ¿De qué depende? Va a depender, primero, de la competencia que yo tenga, de esas capacidades. Sin embargo, si yo digo, planifico que mis estudiantes van a opinar, entonces vamos a estar hablando, ¿no? Que vamos a necesitar más tiempo. ¿De qué más depende? Del producto. Porque una cosa es que yo les diga que el producto sea una exposición, ¿no? Oral, ¿no? Sobre el problema, ¿no? ¿No? Sobre, digamos, alternativa de solución al problema. Pero otra cosa es que les diga, muy bien, el producto no va a ser la exposición oral, sino va a ser de repente un díptico, un tríptico que pueda ser de repente un artículo, si estamos en secundaria, que puede ser un cuento de repente, si estamos en primaria o inicial, en fin. Entonces va a depender también de el producto, ¿no? Del producto. Ok, fíjense entonces ustedes que esto es lo que ya hemos venido hablando en las últimas sesiones. Entonces, ¿de dónde aparece una situación significativa? Debe aparecer desde el contexto. Desde el contexto, esto que está aquí, maestros, el contexto es el que debemos mirar al momento de planificar. Es decir, que nosotros tendríamos que mirar qué cosa, hacer un diagnóstico, ¿no? Y fíjense ustedes ahí, ¿qué es lo que el docente al momento ustedes de planificar tiene que hacer? Tienen que mirar, por ejemplo, el calendario de la institución educativa. La calendarización es un instrumento de gestión. Ya en estos días, ya a nivel de directivos, a nivel docente, ya seguramente les han presentado la calendarización del año escolar en la escuela. Eso es importante porque ahí están también planteadas algunas actividades de la institución. Y yo podría aprovechar, por ejemplo, el aniversario del colegio, ¿no? Está en la acreditación que esos días se están celebrando actividades por aniversario. Eso puedo tomarlo como digamos, una experiencia de aprendizaje, una experiencia, un espacio, una oportunidad de aprendizaje, en el cual yo voy a generar situaciones, actividades para que pueda aprender. ¿Qué más puedo mirar para programar? Fíjense, debo planificar en función también del calendario de la comunidad. De repente, en el mes de junio, julio, estamos hablando de la fiesta patronal de ese pueblo, ¿no? O el aniversario de tal o cual. Algo que la misma comunidad celebra, o es un evento que siempre, todos los años lo hace. Entonces, yo puedo aprovechar también esa oportunidad para poder programar. ¿Qué más puedo ver? El calendario, ¿no? La calendarización. Por ejemplo, fiestas patrias, por ejemplo, ¿no? Seguramente ustedes habrán participado de proyectos sobre de la prioridad, el año pasado el bicentenario, seguramente han planificado ustedes. Eso es lo que tenemos que mirar, ¿no? Entonces, la calendarización es algo que tenemos que tomar en cuenta mucho, ¿no? Y claro, hemos visto el nivel de competencia de nuestros estudiantes, entre otros, ¿no? La parte sociocultural de ellos. Esos son aspectos que, entonces, ¿qué vamos? Miren lo que la vez pasada, la última sesión, recuerdan este cuadrito, yo les dije que iba a retomarlo, y les he enviado, ¿no? Entonces, aquí había dos situaciones, ¿no? Digamos, que han observado, han visto el contexto y habían mencionado que había una mala gestión de los residuos sólidos, ¿no? Había una contaminación inclusive, y por otro lado, también habían observado inadecuados hábitos de higiene. Y según esto, esas dos, fíjense, solamente hay dos situaciones que se identificaron ahí, pueden ser tres, cuatro y más. Lo cierto es que yo como docente debo priorizar, debo dosificar qué es lo más urgente, ¿no? Y entonces aquí aparece pues la necesidad primaria de poder desarrollar proyectos o actividades de aprendizaje que tengan que ver con la higiene, ¿no? O hábitos de higiene, el aseo personal. ¿Por qué? Porque los estudiantes en los primeros, desde marzo, van a ir a la escuela, ¿verdad? Y necesitamos educarlos en cuanto a estos hábitos de higiene. Ah, por el, por el tema,
¿no? Por el tema de la pandemia, por el tema pues, de diversas enfermedades, por el aspecto personal, ya eso ya el docente cuando planifique, va dentro de sus propósitos, va a tener ahí que indicar qué es lo que quiere lograr dentro de eso. Pero son esas situaciones en las que podríamos tomar. ¿Qué más podemos decir acá? Fíjense, ¿cómo planteamos una situación del contexto, maestro? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros vamos a planificar una experiencia de aprendizaje. Y lo primero es reconocer aquellas situaciones de contexto. Y fíjense, se recomienda hacer un cuadro como este. Yo les sugiero que dentro de la planificación ustedes empiecen haciendo este cuadrito, así como este, un cuadrito de doble entrada. Entonces, ¿qué vamos a ver aquí? Fíjense, las situaciones de contexto, ojo acá, fíjense, las situaciones de contexto, que aquí lo voy a marcar, decía, ¿dónde observamos esto? ¿No? De la canalización, ¿no? Del colegio, de la comunidad, del país, ¿no? El contexto mismo, ¿no? Ese diagnóstico que tenemos. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Muy bien, miren como una primera experiencia de aprendizaje sería, por ejemplo, como nos están pidiendo que en la resolución ministerial 531 nos habla del soporte socioemocional de los estudiantes, ¿no? Nos hablan también de que han priorizado la salud, y entonces yo he visto que dentro de mi diagnóstico, como usted, y esto que está aquí, en esta flechita que lo estoy marcando, eso que está acá, yo no le he puesto a mi antojo. Ustedes lo han creado de la diapositiva anterior, de la clase anterior, de la sesión anterior. Ustedes lo han planteado, fíjense. Y eso tiene que ver con la necesidad actual de las escuelas, de crear conciencia, ¿no? Ambiental, de crear pues un hábito de higiene, del aseo personal, porque esto va a ayudar a cómo la escuela pueda afrontar esos protocolos de bioseguridad. Entonces tenemos que enseñarle pues a los estudiantes que tienen que estar con la mascarilla puesta, que hay que lavarse las manos, o sea, cuestiones elementales en la escuela, ¿no? Por supuesto que esto va a repercutir también, si es un propósito más, puede repercutir en la familia, en buena hora, porque así tiene que ser. Esto que ustedes están viendo y que lo estoy remarcando en este momento, fíjense, esto que está de amarillo acá, esta vendría a ser una experiencia de aprendizaje. Muy bien, digo, bueno, yo he identificado esto, lo voy a trabajar. He visto en el calendario del colegio, en la calendarización del colegio, que también en el mes de mayo, por ahí, estamos celebrando ya el aniversario del colegio. Por lo tanto, ese momento, esa oportunidad, yo la debo aprovechar y voy a producir, voy a generar actividades o, de alguna manera, una experiencia de aprendizaje, porque los chicos van a estar motivados, seguramente va a haber concursos periódicos murales, y ese concurso de periódicos murales yo voy a aprovechar para enseñarles a hacer, digamos, carteles, para trabajar ortografía, el de arte hará pues diseño, en fin, eso yo lo voy a aprovechar. ¿Se dan cuenta? Fíjense. También en julio, definitivamente, ahí están las fiestas patrias. Y siempre en mi escuela hacemos actividades, maestros, sí. Entonces, ¿por qué no aprovechar esta situación del contexto que tenemos en la escuela? ¿No? Este año, por ejemplo, 2022, se van a realizar las elecciones municipales, ¿no? De las distritales y las regionales. Ah, ¿Por qué no aprovechar también este contexto para poder trabajar de repente el tema de democracia, el respeto, de repente en comunicación, trabajar producción vamos, el discurso, ¿no? Por ejemplo, el debate, ¿por qué no aprovechar este contexto para poder generar situaciones que van a ser reales? Porque los estudiantes van a participar, no es que el profesor va quizás a trabajar la teoría, no, van a crear espacios en la escuela. Tal como sucede en la comunidad, en el país, ellos también van a vivir, ¿no? Esas experiencias. Y por supuesto, si nosotros tenemos ahí la oportunidad de trabajar lo que son el municipio escolar, ¿por qué no llevarlo también ahí, ¿no? Como una experiencia de aprendizaje? ¿Se dan cuenta? Entonces, y por último, la contaminación ambiental es algo que también está afectando. Podría aprovechar también esta situación
para generar situaciones de aprendizaje. Entonces, lo que yo estoy describiendo en esta oportunidad, que es lo que ustedes, lo que están viendo, son situaciones, miren acá, todas estas son situaciones que nosotros hemos identificado de nuestro contexto. Este cuadrito maestro le va a permitir a ustedes poder tener una idea de qué cosas yo en el año yo voy a aprovechar para poder crear situaciones, ¿no? O experiencias de aprendizaje. Este es el contexto que me ofrece mi institución, mi comunidad, el país mismo. ¿Okay? Esto es lo primero. Una vez teniendo mapeado ya en el año qué cosas tú puedes aprovechar, vas a aprovechar, ¿no? Para generar experiencias del contexto, entonces ahora sí nos toca ya entrar un poco a la construcción de esas experiencias. Y bueno, y pasa por un tema también ahí en el cuadro, voy a traer acá, en este cuadrito, en la primera fila constituyen situaciones del contexto. ¿Ya? Lo que va a pasar luego es que tenemos que generar, para cada experiencia, vamos a darle un título. Pero ese título tiene que ser un título que contenga la idea global del proyecto o de la experiencia, ¿no? Que tenga que ver con el producto, que tenga que ver con el propósito de la experiencia. Entonces, aquí ya viene pues ya la otra parte de los títulos, ¿no? Como ustedes pueden observar acá, aparece ahí en la segunda fila, título de la experiencia, ¿no? Y ese, por ejemplo, esa situación de la pandemia, la importancia de la acción personal, esto, ¿no? Esta experiencia, o perdón, esta situación de contexto, yo lo voy a que ha salido, fíjense, de la calendarización, ¿ok? Y que se ha construido o que se ha constituido como una oportunidad para crear experiencia de aprendizaje, esto yo lo voy a construir y le voy a dar un título luego. Entonces, fíjense ustedes, en la situación del contexto, miren, dentro del título, yo podría hacer un título, el aseo es salud, de repente. Ese podría ser el título de la experiencia de aprendizaje, ¿no? El aseo es salud. Ustedes pueden darle otro nombre, ¿no? Podemos darle, pues, eh, a ver, incentivar. Si mi propósito es incentivar a la población, puede ser una campaña en la comunidad, entonces puede ser promoviendo la salud, ¿no? Por ejemplo. O algún otro título que ustedes ya les dé la idea de lo que se quiere lograr acá. Entonces, repito, lo primero es identificar una situación. Lo siguiente es decir, bueno, esta situación, la pandemia, la importancia del aseo personal, yo le voy a dar un título a esa experiencia, le vamos a construir, y le voy a asignar este título, podría ser, ¿no? El aseo es salud, así es. Entonces, y así voy a hacerlo con la experiencia número 2, le voy a dar un título a la experiencia número 3, la experiencia número 4, experiencia número N, porque pueden ser distintas experiencias en el año. Yo puedo trabajar una experiencia de aprendizaje, la 1, puedo decir, bueno, va a ser una unidad, 4 semanas. O puedo decir, esta experiencia va a ser por 8 semanas, un bimestre. Eso va a depender ya del maestro o la maestra que pueda planificar. ¿Ok? Entonces, fíjense ahí, el título de la experiencia de aprendizaje debe dar una visión general de lo que se quiere abordar. ¿Ya? Es algo, una recomendación. Por lo tanto, ¿no? Entonces, aquí el aseo lo va a este proyecto tiene como finalidad que el propósito es concientizar a las personas que el aseo, ¿no? Personal, la higiene, conlleva pues a un estado de salud buena, ¿no? Y más aún en este tiempo de pandemia. Entonces, ese es el propósito, por eso es que por ahí va el título. La idea es que resuman de alguna manera este título, ¿no? Entonces, allí ya tengo ya dos cosas. Ya identifiqué la situación y ya di el título tentativo, porque puede cambiar después, ¿no? De nuestra experiencia de aprendizaje. ¿Ok? Entonces, fíjense acá. Ya tengo el título, ¿no? Ya tengo el título, ya tengo la situación del contexto a partir de la cual voy a empezar a programar, empecé
a construir esas actividades. Entonces tengo la situación, el problema, ¿no? El contexto, ya le di un título, ¿no? Esto sirvió para dar el título, que está aquí, ¿verdad? Pero ahora yo voy a trabajar, voy a plantear la situación significativa, que es lo que el proyecto o la experiencia de aprendizaje va a tener, como les decía, después de la parte informativa, y ahora vamos a ver luego, datos informativos, debajo sigue lo que es situación significativa, que ahí es donde se va a formular ya el problema y el reto. La situación del contexto que está de rojo aquí marcado, esto no forma parte aún de un proyecto, no forma parte de la estructura de una experiencia de aprendizaje. ¿Qué aparece ahí? ¿Qué nos pide? Esto. En la parte pedagógica nos dice, ustedes de su proyecto tienen que plantear o partir de una situación significativa, o sea, de acá, de esto, que le estoy marcando. Pero esta situación significativa tiene su base. Esta situación significativa tiene su base ¿en quién? Tiene su base en la situación del contexto. Porque la situación significativa ha partido del contexto. Entonces, ahora hay que redactar esta situación significativa, pero con el formato, con la estructura de una situación que ya les he dado también anteriormente, pero que lo vamos a ver a continuación. ¿Ok? Entonces, lo que nos toca ahora es ¿qué cosa? Plantea la situación significativa. O sea, la situación de contexto, pero ya redactado como una situación significativa. Vamos a ver. ¿Ah? Vamos a ver en cómo hacerlo. Antes, ¿qué se entiende por situación significativa? Algo que ya se ha explicado, ¿no? Tiene que ver ahí con, bueno, son experiencias que conducen al estudiante a enfrentar un reto, ¿ok? Un reto. Pero algo más también que les dije la vez pasada. Fíjense ustedes, ¿qué características tiene este reto o esta situación? Por ejemplo, que estas plantean o parten de un contexto. Miren ustedes acá. Parte de un contexto. ¿Ok? Un contexto donde hay limitaciones, hay restricciones, hay condiciones. O sea, obedece a un problema, a una situación problemática o una oportunidad también. Pero que eso tiene que convertirse en qué, maestro. Esta situación plantea qué cosa, un reto, ¿no? Lo que decíamos. Si si algo que caracteriza a las situaciones o la experiencia de aprendizaje es que parten de una situación, pero plantean un reto, ¿no? Por retos. ¿Qué más? Bueno, aquí, esos retos que se convierten en desafíos, ¿no? Para resolver ese desafío, lo que el docente tiene que movilizar son competencias, y acá está. ¿Qué debemos movilizar? El maestro tiene que movilizar las competencias necesarias. Estamos en un enfoque por competencias. Lo evidente son los desempeños, pero los desempeños, digamos, es la parte visible, ¿no? Digamos, de esas competencias. Lo que hacen son actuaciones. Entonces, necesariamente, en una actuación, lo que se pone en práctica son un conjunto de competencias. Entonces, lo que se va a movilizar en una situación significativa son competencias, ¿no? Ahora, también se debe tener en cuenta que ese reto tiene que estar en función de esos productos, ¿no? El reto y producto tiene que tener, pues, una coherencia. Y por último, se debe partir de los saberes previos, ya ustedes conocen los saberes previos, pero que esos saberes previos van a convertirse en la base para luego, a través del andamiaje del maestro, poder construir aprendizajes, ¿ya? Aprendizajes de un mayor nivel de desarrollo. Entonces, es progresivo, hemos dicho, ¿no? Las competencias son progresivas. Algo que tenemos que tomar en cuenta, estamos viendo, vamos a plantear una situación digamos, una situación, y fíjense acá, ya, vamos a ir viendo esta parte, ¿ya? Esto es digamos, es una especie de un formato, ¿no? Es simple porque los formatos son distintos.
pero básicamente lo que está arriba es área curricular, comunicación, puede ser ciencia, puede ser arte y cultura, podría ser desarrollo personal, podrían ser, no un área, podrían ser un trabajo integral, ¿no? Un proyecto integrado, donde no solamente sea un área, se pueden ser varias áreas. El ciclo, el grado, ¿no? Bueno, sección, si lo quieren llamar, nombre del director, nombre del profesor, ¿no? La fecha, esos son datos también informativos que suelen ir en un foro, digamos, en un formato de una planificación, ¿no? De un anual, de unidad y más la sesión, ¿no? Pero fíjense ustedes, debajo de esos datos informativos, lo que básicamente la experiencia de aprendizaje te pide es plantea tu situación significativa. Eso es lo que tienes que plantear. Y en una situación significativa, ya les expliqué en la sesión anterior, lo que primero que tenemos que hacer, ¿qué cosa es? Maestros, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué se hace primero? Ahí está. ¿Qué tenemos que mirar y describir, maestros? A ver, ¿qué es lo primero que se describe en una situación significativa? ¿Cómo empiezo? A ver, ahí lo están viendo. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? ¿Cómo empieza la redacción de una situación significativa? ¿Sí? A ver, ahí lo están viendo ustedes. Debemos empezar describiendo Estudiantes qué del cosa. contexto, los El, estudiantes de con, la institución. el contexto, maestro. Debemos empezar hablando del contexto. Profesor, ¿y qué, sobre qué? Bueno, una necesidad, un problema, una oportunidad, en fin. Entonces, esa situación significativa, maestros y maestras, ya hemos visto que esa situación ha partido de algo, ha partido de una situación de contexto. ¿Se acuerdan el cuadrito primero que yo les puse, donde les dije situación de contexto? ¿Verdad? Y habíamos hablado, habíamos identificado varias situaciones del contexto que pueden ser problemas, podría ser una actividad como fiestas patrias, ¿verdad? Podría ser una oportunidad, un problema, en fin, pero eso lo voy a convertir en situaciones o experiencias de aprendizaje. Entonces, lo primero que debemos hacer al momento de redactar una situación significativa es describir el contexto, contextualizar el problema, ¿no? Y la necesidad de las condiciones que deben partir para generar un reto de desafío. Recuerden que una situación significativa describe el contexto, la problemática, pero termina o debe terminar con el reto, el reto. Entonces, miren, ¿cómo podría ser esta primera parte del contexto? Vamos a verlo. Podría ser así, fíjense. Los estudiantes del aula de tercer grado de primaria, miren, estoy describiendo a los sujetos. ¿Ya? Esto que de la situación significativa ya les he explicado en una sesión anterior, donde nos dice tienes que citar, hablar de los sujetos. Ya, ahí está. ¿Los sujetos quiénes son? A ver, los sujetos son aquí los estudiantes. Ahí está. Acá están los sujetos, los estudiantes. Y son del tercer grado. Y son de primaria. Y miren cómo los ubico, de la escuela tal. Ahí están los sujetos. Entonces, tenemos que describir de quién estamos hablando. Entonces, los estudiantes del aula de tercer grado de primaria de la institución educativa tal, en este contexto de pandemia, fíjense, ¿ah? Vienen evidenciando una falta de aseo personal, lo cual constituye una amenaza de contagio de enfermedades, entre ellas la COVID-19. Por lo que se hace necesario, hasta aquí, es hasta aquí, hasta la COVID-19, maestros, hasta allí podríamos decir que se está describiendo, ¿qué cosa? Se está describiendo el contexto. Es lo primero que tenemos que hacer, ¿ya? Hasta aquí, lo que está de azul, eso es parte de la descripción del contexto y de la problemática, ¿no? Los estudiantes del aula de tercer grado de primaria, en este contexto de la pandemia, vienen evidenciando, he visto que mis estudiantes vienen con su ropa sucia, con las manos sucias de repente, o vienen con la mano limpia, pero en el momento de coger sus frutas no se lavan las manos y tampoco la fruta y la están ingiriendo. Y eso, digamos, constituye un riesgo, una amenaza de contagio de enfermedades, como está descrito ahí.
Entre ellas la COVID-19, porque estamos en la pandemia. Entonces, miren, he contextualizado el problema. Ya sé de quién se trata, cuál es el problema. Y ahora viene la necesidad en las condiciones. Vamos a ver. Por lo que se hace necesario, fíjense acá, por lo que se hace necesario, dice, tomar acciones para informar y concientizar a la población sobre la importancia del aseo. Acá está la necesidad. ¿Se dan cuenta? Esto es lo que hace falta, ¿no? Esto es lo que hace falta para atender el problema que está ahí. Pero hasta ahí no está el reto, solamente está la descripción, ¿no? Del problema, contexto y la necesidad, nada más. Yo podría hacerlo un poquito más amplio esta situación del contexto, ¿no? Evidenciándose que los estudiantes ingieren alimentos sin lavarlos previamente, entonces puedo ir describiendo algunas partes del contexto. Pero para cuestiones precisas, esta situación significativa en su primera parte, que es el contexto, está ahí contemplado los elementos. Lo que faltaría aquí es lo segundo, redactar el reto o el desafío. Porque hasta acá, hasta ahora solamente se ha hablado del contexto y la necesidad de hacer algo, pero ¿dónde está el desafío? Entonces, fíjense, para plantear el desafío o el reto, se pueden utilizar dos formas. Dos formas. La primera forma es de esta manera. Fíjense. Ante este hecho, dice, cuando me dicen ante este hecho, me hace referencia a lo descrito anteriormente en el contexto y la problemática. Ante este hecho, pregunta, ¿qué podrían hacer los estudiantes para que la población asuma actitudes de aseo? Esta primera forma se hace a partir de una pregunta, ¿verdad? Es una forma, pero aquí el maestro no te está dando el producto, la respuesta de lo que se puede hacer, sino más bien está dando la iniciativa a los estudiantes que ellos por sí mismos puedan plantear estrategias de cómo hacer, ¿no? O cómo informar y concientizar a la población sobre esto. Entonces, aquí, eso es lo que mayormente se recomienda. Entonces, aquí lo formo en equipos en esa sesión, ¿no? Donde ellos van a plantear, ¿no? Algunas estrategias de cómo informar y concientizar a la población. Y seguro que después de esa socialización va a aparecer una propuesta a nivel de aula. Y esa propuesta, que no la da el profesor, esa propuesta que ha sido formulada por sus propios estudiantes, eso va a ser parte de esa generación de estrategias que el profesor ya de por sí va a ir generando, ¿no? Esa es una primera forma. Profesor Martín, ¿y la otra forma? Te la muestro, acá está. La forma número 2 es, miren, de esta forma, de esta manera. Entonces, ¿no? Entonces, ojo, esa es la continuidad de la parte de arriba, ¿no? Cuando decíamos, los estudiantes del aula de tercer grado de primaria, en la institución educativa tal, en este contexto de la pandemia vienen evidenciando una falta de aseo personal, lo cual constituye una amenaza de contagio de enfermedades, entre ellas la COVID-19, por lo que se hace necesario tomar acciones para informar y concientizar a la población sobre la importancia del aseo. Entonces, a los estudiantes se les propone, ¿esto quién lo hace? El profesor, miren. El profesor, a partir de su experiencia, a partir de lo que él ya ha planificado de cómo hacerlo, seguramente tiene la estrategia, tiene los formatos, tiene toda la información. Él plantea, él les propone a sus estudiantes. Dice, entonces, a los estudiantes se les propone elaborar un cartel para fomentar una cultura saludable. ¿Se dan cuenta? Aquí, ¿qué está pasando? Que esto ya propone, el docente propone. Y aquí también aparece también ya el producto. ¿Cuál vendría a ser el producto, maestra, de esta segunda forma que el profesor está planteando? ¿Cuál vendría a ser ya el producto, las evidencias de aprendizaje? A ver, ¿cuál sería la evidencia, los productos acreditables de esa experiencia ya?
En la segunda forma. El elaborar, profesor, carteles, el proponer. Elaborar. Claro que sí, maestra Lidia. El producto acreditable es el cartel. Ese es el producto. Un cartel, ¿no? Con frases alusivas de información sobre la cultura saludable, porque lo que quieren el profesor y sus estudiantes es concientizar a la población, fíjense, ¿no? No solamente a la escuela, a los estudiantes, sino también a la población, porque de repente ha detectado que ya esos hábitos de higiene vienen de casa, entonces habría que intervenir también por ahí, ¿no? Entonces, fíjense, hay dos formas. La primera que consiste en plantearle el reto, pero para que los estudiantes busquen la estrategia de cómo resolver el problema. Eso es mejor, digamos. Pero la otra forma, no menos importante tampoco, es que el profesor ya propone, porque en realidad, valgan verdades, cuando nosotros planificamos, ya de por sí le damos sabemos qué es lo que el estudiante quiere que me responda, lo que quiere que haga, ¿verdad? Eso es lo que hacemos cuando planificamos. Pero ojo, la forma número uno no te dice eso, ¿no? Ahí es donde ya cada grupo, de repente, si trabajan en equipos, cada equipo va a tener una estrategia y la va a desarrollar. Vamos a suponer que en el aula de tercer grado, el profesor dividió en 3 grupos para afrontar este mismo problema, esta misma situación. Y entonces, cada equipo va a plantear una alternativa de intervención. Entonces, algún equipo trabajará un cartel, otro dirá, bueno, nosotros vamos a ser profesor trípticos, perfecto. Otros dirán, profesor, nosotros vamos a hacer afiches en buena hora. Entonces, cada equipo tiene un producto, ¿no? Pero el propósito es el mismo, que bueno, vamos a ver luego. Profesor, ¿y qué pasaría si es que esta situación significativa o esta experiencia de aprendizaje, también, que tiene esa situación, la podría coger el profesor de arte? ¿Qué dicen ustedes? ¿Podría coger el profesor de ciencia esta situación significativa? ¿O es solamente el área de comunicación? ¿Qué opinan ustedes? Esta situación significativa, así como está redactada, ¿solamente se ajustaría al área de comunicación o podría ser la misma para otra área? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sería posible que esta misma situación sea tomada por otro profesor, no de comunicación, sino del área de ciencia o del área de matemática? ¿Podría ser posible? ¿Qué dicen ustedes, maestro? Sí, sí, profesor. Claro que sí, Lo maestro. adapta. ¿Qué cambiaría? Fíjense, ¿qué creen que solamente cambiaría? Lo que va a cambiar simplemente va a ser El esto, área. miren, el producto, ¿verdad? Ya no sería el cartel. En ciencia no sería un cartel, de repente sería, bueno, otro producto. O sea, el producto cambia nada más. Si es que queremos hacerlo. De repente es un dibujo, un paisaje, de repente en matemáticas sería un cuadro estadístico, un gráfico de barra donde entre ahí, por ejemplo, ahí esto, cifras, ¿no? Por ejemplo, en el área de repente de, bueno, de educación física, por ejemplo, podrían, una dieta alimenticia, por ejemplo, ¿no? O un hábito. En fin, entonces, esta misma situación significativa puede ser la misma para varias áreas. Por eso es que lo ideal es que las experiencias de aprendizaje sean integradas, ¿no? Que varias áreas puedan coger la misma situación y puedan, pues, trabajar. Ojo, el punto de partida de una situación de aprendizaje es la situación significativa. ¿De dónde está la situación significativa? La hemos sacado de la situación de contexto, ¿no? De ese cuadrito que habíamos, de esa matriz, donde para construir todas esas experiencias, ¿no? Esas situaciones de contexto de todo el año, hemos tenido que recurrir a la calendarización del colegio, al calendario de la comunidad,
al calendario cívico escolar, al contexto mismo, ¿ya? Y tendríamos que coger problemas o también oportunidades. Bien, lo siguiente que tenemos que hacer acá, una vez construida la situación significativa, ¿ya? Es identificar el producto, ¿verdad? El producto. Entonces, aquí es donde nos toca plantear cómo vamos a nosotros a concientizar, qué necesitamos. Y definitivamente, el producto aquí, tal como lo habíamos mencionado anteriormente, es la elaboración de un cartel para fomentar a la población la práctica de la acción personal. Ese es el producto, que bien pudo haber sido planteado por el profesor o la profesora, ¿verdad? Porque él o la profesora ya tiene planificado que en el cartel va a permitir trabajar, pues, la ortografía, de repente, eh, hablar de los textos discontinuos, por ejemplo, ¿no? En fin, pero ya se tiene. O puede que también sea otro producto, ¿ya? Pero eso ya obedece, pues, a las intenciones y al propósito. Entonces, tenemos el producto. Entonces, el producto que se quiere lograr en una experiencia de aprendizaje como tal es cartel, es un cartel. Ahora, la pregunta es, profesor, ¿y basta con indicar el producto a realizar? ¿Solamente nos quedamos ahí? El producto va a ser un cartel. La pregunta es, ¿basta con solamente indicar qué es lo que quiero? La respuesta es que no, porque tenemos que tener una idea mucho más exacta, mucho más específica de por qué he elegido un cartel. Entonces, fíjense ustedes, la necesidad de tener bien claro cuáles son esas características del cartel, de ese producto. ¿Por qué? Porque si yo sé cómo quiero cómo sea el cartel que mis estudiantes van a construir, esas características se van a convertir en esos criterios que yo voy a tomar en cuenta al momento de evaluar ese cartel. Repito, desde un primer momento yo debo reconocer y debo saber qué características debe tener ese producto, porque esas características de ese producto, por ejemplo, que si es un texto narrativo, que tenga inicio, no desenlace, que tenga, pues, ese cuento, este, tenga mínimo 10 líneas, ¿no? Que ese cuento, por ejemplo, mínimo tenga 3 personajes, que ese cuento tenga un final inesperado. Y si es de repente en secundaria que apliquen una técnica narrativa, de repente. Esas características debo tenerlas presentes, porque esas características, vuelvo a indicar, se van a convertir luego en indicadores, en los criterios de evaluación, como lo vamos a ver. Entonces, no basta solamente con decir, bueno, el cartel. La pregunta es, tienes que hacerte, ¿y qué tiene que tener ese cartel? ¿Qué tiene que tener ese cuento? ¿Qué tiene que tener ese esquema? ¿Qué tiene que tener tal o cual evidencia o producto que lo vamos a llamar así? Entonces, fíjense, el producto de la experiencia de aprendizaje, ¿ya? Tenemos que tener bien pauteado cómo debe ser, cómo debería ser. Y ese producto, ¿ya? Ese producto tiene que estar relacionado con el título de la experiencia, ¿sí? ¿No? Porque elaboramos carteles para concientizar a la población, ya está la palabra cartel. Fíjense, el título, el producto está dentro del título de la experiencia. Ya te da una idea de qué es lo que van a hacer y para qué lo van a hacer. ¿Se dan cuenta? El producto también debe estar en función del reto. Si el reto es concientizar a las personas, el producto tiene que ayudar a conseguir, a lograr ese reto. Tiene que ver esa relación, ¿no? Porque yo no podría decir, si yo lo que quiero es concientizar a la población, entonces yo no podría de repente tener como, digamos, eh, producto la exposición oral en el aula, porque solamente me quedaría a nivel de aula. Pero yo lo que quiero es intervenir en la comunidad. Entonces, ese producto de la exposición oral en el aula no me podría servir. Podría ser parte, sí, digamos, un producto parcial, pero no el producto final del proyecto. ¿Ok? Y por otro lado, ese producto tiene que estar en función también de las competencias, ¿no? Del nivel, del ciclo. Porque yo no le puedo pedir a un estudiante que construya, por ejemplo,
de primer grado de primaria, yo no le podría pedir un texto, por ejemplo, expositivo. No podría ser, ¿verdad? O que en el cartel pueda, pueda incluir gráficos estadísticos. Si ellos todavía no conocen, no le dan, no tienen, no conocen o no tienen el sentido de la estadística todavía para ellos. Entonces, eso debe contener el producto. El producto tiene que estar relacionado con el título de la experiencia. El producto tiene que estar también relacionado con el reto y estar en función de la capacidad, del nivel de nuestros estudiantes, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, de lo indicado, como dice, para determinar el producto o la actuación de una experiencia de aprendizaje, necesitamos, ¿qué cosa? El programa curricular, porque ahí en el currículo nacional, ahí están las competencias y capacidades que el estudiante, ¿no?, de mi aula, a quien yo voy a trabajar, posee, o al menos puede desarrollar hasta ese nivel, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que mirar al momento de mirar, bueno, ¿y qué quiero que hagan mis estudiantes? ¿Verdad? Entonces, de repente, un cartel para estudiantes de quinto grado de secundaria sería de repente muy sencillo. A ellos les pediré, pues, de repente que elaboren un artículo de opinión y vamos a construir de repente una revista para difundirla en la comunidad. Eso, ¿quién lo dice? ¿Dónde puedo observar? Ah, tengo que mirar el currículum, ¿no? Y ahí están justamente cuáles son esas competencias, esas capacidades, esos desempeños que debe lograr mi estudiante. Entonces, eso es lo que tenemos que mirar. No se trata de que, no, el cartel es bonito, sí, pero hay que mirar, es que es tercer grado de primaria, y un cartel es un, digamos, un producto quizás relativamente sencillo, donde los estudiantes podrían, pues, divertirse haciendo, ¿no? Porque van a ver figuras, en fin. Eso es lo que tenemos que hacer al momento de elegir nuestro producto. Y fíjense ustedes acá, ¿no? El producto, entonces, acá está, miren, hemos dicho que basta con decir el producto, no, debemos tener una idea ya de cómo debe ser ese producto y de dónde saco esas características del producto, qué es lo que tiene que hacer mi estudiante. Lo saco del el currículo nacional, de esa parte donde están los desempeños de tercer grado de primaria, ¿no? ¿Y qué me dice, por ejemplo, acá? Fíjense acá está señalado, miren, acá es en esta parte que estoy marcando de rojo, están el programa curricular de primaria, y ahí está el desempeño de los alumnos todos los niños de segundo, de tercer grado, tienen que estar en condiciones de ¿qué? Dice, cuando el estudiante escribe diversos tipos de textos en su lengua materna y se encuentra en proceso, ¿no?, hacia el nivel esperado del ciclo 4. Realiza los desempeños como lo siguiente. Miren lo que dice. Que adecúa el texto a la situación comunicativa, considerando el propósito comunicativo. También te dice que al destinatario y las características más comunes del tipo textual. Distingue y sigue hablando. Entonces, de esto, maestros, de esto me permite plantear qué es lo que qué características debe tener ese cartel que le estoy pidiendo y que van a construir mis estudiantes de tercer grado de primaria. Entonces, de acuerdo al currículo nacional, ¿ok? Entonces, ese cartel, ¿qué debe tener? ¿Qué características? Ah, ya tengo una idea, que ese cartel es el texto que aparezca en ese cartel, o, digamos, el cartel ya de por sí es un texto, ¿verdad? Es un texto discontinuo, ¿verdad? Ese cartel entonces debe estar adecuado a la situación comunicativa, perdón. Vamos a borrar esto. Que ese cartel debe estar adecuado a la situación comunicativa y al propósito comunicativo. O sea, que la información que debe aparecer en el cartel tiene que estar en función de ¿qué, maestros? De la práctica, ¿no? Acá lo voy a marcar, está en la parte superior, lo voy a marcar con azul. Ese cartel tiene que poseer información con respecto a la práctica del aseo personal. Tiene que ver esa información, adecuar, ¿no? Adecuar el lenguaje, ¿verdad? Adecuar el lenguaje, por ejemplo. ¿Qué otra característica debe tener digamos, mi cartel o el cartel de mis estudiantes?
que este texto debe presentarse de forma cohesionada y coherente. ¿Qué otra característica? Que debe mostrarse sin reiteraciones innecesarias. Fíjense, esto que está aquí es tomado del currículo nacional, de los desempeños, del grado que yo estoy enseñando a mis estudiantes. Entonces, fíjense, esto que está aquí ya con chet, esto que está aquí marcado con chet, todo esto que está aquí en amarillo son las características de mi cartel que el estudiante debe construir, elaborar. Y por lo tanto, maestros y maestras, esas características se van a convertir luego en ¿qué cosa? En criterios de evaluación. Porque yo cuando me entregue, por ejemplo, el alumno Jaimito, cuando me presente su cartel en clase, yo debo observar. A ver, Jaimito, muéstranos tu cartel, por favor. A ver, vamos a observarlo. Muy bien, sí, la información sí se adecua al propósito, porque has considerado esta información. Estás colocando frases, ¿no? Recomendaciones para la instalación personal. Las imágenes tienen relación con el texto que estás. Muy bien. A ver, y tiene cohesión, que es coherente. Hay reiteración, hay información duplicada, hay palabras que están de más. No, todo bien. Eso que yo estoy observando es lo que yo les había solicitado a mis estudiantes. Por lo tanto, esas características del producto se convierten en criterios de evaluación, que luego lo vamos a jalar a los instrumentos de evaluación, que vamos a ver también luego. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo esto va tomando forma. Porque cuando trabajamos de una manera así secuenciada, de manera una secuencia lógica, ya vemos que ya de por sí estas características que yo les decía que hay que conocer las características del producto, ya eso ya no son los criterios de evaluación y que los voy a jalar al instrumento nada más cuando tenga que elaborar. Pero ¿de dónde salen esas características de mi producto? Los jalo de los desempeños, ¿no? Del currículo nacional, del ciclo y del grado que tenemos. Ahora, lo que sigue, ya tenemos, miren, hemos partido primero viendo el contexto, la sección de contexto, lo habíamos clasificado en un cuadrito, ¿no? De experiencias de aprendizaje. Hemos cogido una de esas experiencias y sobre la cual se ha construido una situación significativa. De esa situación significativa hemos visto cuál es el producto que tendríamos que hacer, ¿no? Lograr con los estudiantes. Y hemos visto que no solamente basta con decir quiero lograr este producto, sino que es importante plantear desde el inicio qué características debe tener este producto. ¿Y quién me da esa información? Lo debo mirar en el currículo nacional donde está ahí los desempeños. Y ahí me dice qué es lo que mi estudiante de ese grado tiene que lograr hacer. Y ahí está, pues, ¿no? Ahí nos decía que debe adecuar el texto a la gestión comunicativa, ahí está como criterio, un requisito del producto que estoy pidiendo, y así. Y vamos a ver luego que esto va a permitir también, vamos a ir avanzando, fíjense, estos criterios de evaluación, bueno, aquí hablamos ya de los criterios de evaluación, y estos criterios de evaluación son el referente específico, ¿no? Para el juicio de valor, porque la evaluación es valorar un producto, una evidencia, ¿no? Entonces, los criterios de evaluación son referentes, ¿no? Son los puntos ahí, los ojos que nosotros tenemos que mirar, ¿no? Y pesar ese producto, valorar. Entonces, nosotros valoramos un producto, evaluamos en función de ciertos criterios de evaluación, ¿verdad? ¿Y qué evaluamos? Esas evidencias. ¿Qué es una evidencia? Es un producto, es una actuación, porque nosotros en un enfoque por competencias, evaluamos productos, evaluamos actuaciones, en otras palabras, evidencias. ¿Ya? Y para evaluar una evidencia, necesito evaluarlo en función de ciertos criterios. Y esos criterios son referentes específicos que debe tener o que no debe tener ciertos productos. Entonces podemos decir que el docente, dice, determina lo que se espera que los estudiantes desarrollen al enfrentar una situación. Eso se llama propósito. Y a la vez describe también las características y cualidades de aquello que quieren demostrar.
aquellas características de ese producto que quiere lograr. Esas características que han sido tomadas del currículo nacional se convierten automáticamente en criterios, como lo vamos a ver a continuación. ¿Ya? Entonces, tiene que ver con los criterios. Voy a ir un poquito más. Ahora, ¿cómo formular un criterio de evaluación? Porque, ojo acá, así como está aquí, miren ustedes, así como está acá, la primera característica, el texto se adecua, perdón, el texto debe estar adecuado a la situación comunicativa considerando el propósito comunicativo. El siguiente dice, el texto deberá presentarse de forma cohesionada y coherente. La siguiente característica, la información debe mostrarse sin reiteraciones innecesarias. Eso dice. Pero, ¿esta es la forma de redactar un criterio de evaluación? No. Le vamos a dar forma. Esas características que en un principio dijimos debe tener mi producto, los vamos a formular ahora como criterios de evaluación. ¿Ok? Y un criterio de evaluación básicamente tiene estos tres componentes, tres partes, ¿no? Debe empezar con un verbo, porque los verbos indican actuaciones. Y como estamos en un enfoque por competencia, empezar con un verbo, ¿ya? Básicamente un verbo en infinitivo, ¿no? Terminados en ar, et, is. Luego, después del verbo, ¿no? Por ejemplo, podría ser identificar, ya, es el verbo, ¿no? Los contenidos. La siguiente parte es indicar los contenidos. Indicas, ¿no? Qué, con qué o cómo el estudiante se va a desempeñar. Y por último, hablar un poco de la situación, el contexto. Miren, vamos a ver acá. ¿Cuáles son los pasos para formular un criterio de evaluación? Lo primero que tenemos que saber y comprender es la competencia. Si yo voy a elaborar, por ejemplo, mis estudiantes van a elaborar un cartel, eso es, yo como profesor digo, bueno, ese cartel, ¿qué competencia de mi área de comunicación está relacionado? Ah, con escribe textos, ¿no? Escribe. Entonces ya identifiqué mi competencia. Esa competencia es la que voy a evaluar. No lee textos, tampoco se expresa oralmente, no. Ya identifiqué que para evaluar mi cartel, esto está en la competencia, escribe textos en su lengua materna. Es esa la competencia. Ya la tengo, pero hay que también comprenderla, no solamente saberla, sino comprenderla. Lo siguiente que tenemos que también tener en cuenta al momento de formular un criterio de evaluación es ver el propósito de la sesión o la actividad o la experiencia. ¿Para qué? ¿No? ¿Para qué el cartel? ¿Para qué? Para concientizar, habíamos dicho, ¿no? ¿Ok? Lo siguiente es analizar las capacidades, los desempeños y los estándares de aprendizaje, que también nos da una idea de qué es lo que se espera que logre el estudiante de ese grado o ese ciclo. Y por último, una vez que ya hemos comprendido cuál es la competencia que voy a evaluar, que el propósito, y también saber de esa competencia, por ejemplo, de la competencia, habíamos dicho, lee diversos textos, perdón, escribe, ¿no? Diversos textos escritos en lengua materna, y sé que esa es la competencia, pero esa competencia también tiene sus capacidades. Entonces yo también debo analizar cuáles son esas capacidades que yo he movilizado en mis estudiantes para que puedan ellos elaborar ese cartel. Por lo tanto, esas capacidades son las que también deben ir en ese instrumento de evaluación y convertirse en un instrumento más o un criterio de evaluación. Veamos. Volvemos aquí a lo mismo. ¿Ok? Volvemos aquí. Fíjense ustedes. A ver, y quiero un momento. Vamos a ver acá. Un momento, anotar. Ok. Listo. Vamos a ver acá. Seguimos con el mismo esquema. Recuerden, la situación significativa, ya la tenemos, ¿no? Luego, ¿qué seguía? El producto, que es básicamente saber cuál es la evidencia que se va a tener que presentar al final, pero también las características, pero que esas características ya las voy a convertir en criterios.
Entonces vamos a ir acá. Estas eran las características que habíamos puesto. Esto que está aquí, la vamos a transformar en criterios. ¿Ok? Vamos a ver cuáles son esos criterios que han salido de EKI. Entonces, fíjense, si tengo tres, estas eran las tres características, fíjense acá. Yo al inicio yo profesora, había dicho que mis estudiantes, sus carteles deben tener estas características. Por lo tanto, maestros, si yo he puesto tres condiciones para esos carteles que mis estudiantes van a elaborar, por lo tanto, si hay tres condiciones, esas tres condiciones son los tres criterios mínimos que pueden haber, no puede haber menos. Porque si yo he dicho que voy a evaluar voy a verificar que ese cartel no tenga reiteraciones, ese es un criterio. Si yo he dicho que voy a evaluar que ese cartel haya sido construido de manera cohesionada y coherente, también debo tener otro criterio. Que acá yo lo podía descomponer en dos. El texto la información presentada está cohesionada, porque la cohesión y la coherencia son aspectos distintos, se relacionan, pero son distintos. Yo podría separarlo, ese segundo punto, en dos criterios: cohesión, coherencia. Entonces ya no tendría tres criterios, tendría cuatro criterios. ¿Ok? Igual, en la primera, el texto debe estar adecuado a la situación comunicativa, considerando el propósito comunicativo. Igual podría separarlo. Entonces ya no tendría tres solamente, tendríamos cinco criterios que en mi instrumento tendría que considerar. Entonces, si yo al inicio, ¿no?, cuando dije qué características debe tener mi producto, yo consideré cuatro características, entonces mis instrumentos de evaluación mínimo van a tener cuatro criterios, porque cada característica obedece a un criterio. ¿Ok? ¿Que la podría descomponer? Sí, como les he explicado. Pero básicamente, si son tres los criterios que he dicho, son tres de las condiciones que yo le planteo a mi estudiante en el reto, entonces son mínimo tres criterios que voy a evaluar. No podrían ser menos. Porque si no, si fueran dos, alguna de esas tres características del producto no lo estaría evaluando. ¿Ok? Entonces, esa es la lógica. Sin embargo, vamos a ir viendo cómo entonces convertir esto que está aquí como característica, vamos a convertirlos en criterios. Entonces, vamos de nuevo. El producto está aquí. Elaboración de un cartel para fomentar en la población la práctica del aseo personal, el cual deberá tener las siguientes características. Esto es lo que habíamos descrito en un primer momento. Ojo, esto que está en chat, esto no forma parte todavía, no forma parte del formato de la planificación de la experiencia, pero es algo que el profesor ya tiene en mente, ¿no?, en su borrador, que esto es lo que va a evaluar. Entonces, lo que sí va a ir en esa experiencia de aprendizaje, van a ir los criterios de evaluación. Y entonces, el producto tendría que ser el cartel. Y ahora, en lugar de colocar eso que está en chat, lo que vamos a hacer en nuestra experiencia de aprendizaje, vamos a colocar los criterios. Y como hemos visto, el criterio de evaluación tiene tres elementos. Acá están, ya les he explicado anteriormente. Tres elementos. Entonces, ¿cómo convertir este primer chat? Dice, el texto debe estar adecuado a la situación comunicativa, considerando el propósito comunicativo. Yo les pregunto, maestros y maestras, ¿qué verbo podría emplear para plantear este primer criterio? Busquemos un verbo. Dice, el texto debe estar adecuado a la situación comunicativa, considerando el propósito. ¿Ok? ¿Qué verbo podríamos emplear? Y debería estar en infinitivo, ¿no? ¿Cuál sería ese verbo? ¿Eh? A ver, ¿cuál sería ese verbo, maestros? A ver, vamos a hacerlo juntos. Vamos a platicar acá. Dice, el texto debe estar adecuado a la situación comunicativa, considerando el propósito comunicativo.
Entonces, si fuese así, miren, ¿qué criterio de evaluación yo debo observar en mi estudiante? Acá, adecua, ok, fíjense, ya he utilizado el mismo verbo que estaba acá. Debe estar adecuado. Entonces yo le digo al estudiante, un criterio, cuando evalúe, digo, el estudiante adecua, ¿qué más sería? Adecua su cartel, porque el cartel es el producto, adecua su cartel a la situación comunicativa, considerando el propósito comunicativo relacionado con la campaña de salud, porque lo que quiere es una campaña de concientización. ¿Se dan cuenta? Y ahí está el primer criterio. Vamos con el segundo. El segundo nos dice, así como está arriba redactado como característica, dice, el texto deberá presentarse de forma cohesionada y coherente. Entonces yo voy a emplear un verbo, cuando me dice cohesionada y coherente, puedo decir organiza, porque esos elementos, ¿no? La cohesión y la coherencia son elementos de referencia. Entonces yo puedo decir, ¿organiza qué cosa, maestro? Organiza su cartel de forma cohesionada y coherente, y luego le agrego algo al contexto, para lograr el impacto en la comunidad, para lograr que si está bien cohesionado, si está bien organizado su cartel, impacta, ¿no? ante las personas, impacta. Entonces se logra mediante esa organización, la coherencia y la cohesión. ¿Se dan cuenta? Fíjense. Y para el tercero, la tercera característica que lo vamos a convertir en un criterio. Vuelvo a leer. La información debe mostrarse sin reiteraciones innecesarias. Entonces, voy a emplear un verbo y digo, redacta, ¿no? O escribe, lo que quieran ustedes decir. Redacta, ¿qué cosa? Su cartel, evitando reiteraciones innecesarias. Ahí está. ¿Ok? Que puedan hacer perder el sentido, ¿no? El sentido del texto. O sea, redacta su cartel, evitando reiteraciones innecesarias que puedan hacer perder el sentido del texto. Entonces, fíjense ustedes, ya tenemos los criterios de evaluación. ¿Se dan cuenta? Ya tenemos formulados. Y estos, ya ustedes se estarán imaginando, maestros, maestras, se estarán imaginando que esto que está aquí, ya estos criterios, simplemente van a pasar copy y pega a mi instrumento de evaluación. Porque esto que está acá es lo que yo voy a evaluar. Y cuando yo elabore mi rúbrica, cuando elabore pues mi lista de cotejo, mi guía de observación, lo que tenga como instrumento, lo que voy a hacer simplemente es jalar mis criterios de evaluación. ¿Ok? Jalar nuestro criterio de evaluación. Entonces estaríamos ahí cumpliendo con esa parte de los criterios, ¿no? Los criterios. ¿Ok? Muy bien. Lo que sigue ya tiene que ver con las actividades. Una vez que ya tengo ya la expresión significativa, tengo el propósito, tengo el producto, tengo, digamos, tengo los criterios de evaluación, ahora sí, digo, bueno, y para que mi estudiante logre hacer ese cartel, ¿qué debo yo ¿qué debo promover para que mi estudiante movilice esas competencias? Cuando yo digo, ¿cómo lo voy a hacer que mi estudiante logre, para que mi estudiante elabore un cartel cumplido con estos criterios de evaluación? Entonces yo debo generar actividades, ¿no? Con mis estudiantes para que puedan ellos construir ese producto. Entonces aquí vienen ya las actividades, ¿no? Las actividades. Entonces, el producto, dice, permite evidenciar el nivel de desarrollo de las competencias. Asimismo, dicho nivel se demuestra a partir del cumplimiento de criterios de evaluación durante el desarrollo de actividades propuestas para la experiencia. ¿Y qué es lo que necesitamos para poder generar esas actividades? Bueno, saber qué es lo primero, qué es cuál es el producto, o sea, hacia dónde quiero llegar, o sea, conocer la meta. Si nosotros no conocemos la meta donde vamos a tener que llegar, pues nos vamos a perder en el camino. Las actividades que yo pueda plantear que de repente no van a permitir lograr desarrollar competencias y capacidades para que mi estudiante pueda construir ese producto. Entonces necesitamos tener bien claro cuál es el producto
cuál es, digamos, cuál es la ruta, hacia dónde tenemos que ir. Entonces, los criterios de evaluación me indican qué es lo que yo debo desarrollar con mis estudiantes, porque yo los voy a evaluar a ellos en esos criterios. Y si yo no he desarrollado actividades para que puedan ellos lograr algunas capacidades y competencias, ¿cómo yo los voy a evaluar en algo que yo no les he enseñado o no he desarrollado con ellos? Entonces, ahí viene la lógica, ¿no? Que muchas veces, a veces, los productos o los criterios de evaluación, cuando hacemos una evaluación final, no evaluamos lo que hemos desarrollado en clase, en las actividades. No, lo que tenemos que evaluar son aquellas competencias y capacidades que hemos movilizado durante la sesión de aprendizaje. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Okay? Entonces, es importante. Por eso a veces nos quejamos, pero ¿por qué mis estudiantes no salen desaprobados? Si no, bueno, si salen desaprobados muchas veces. Bueno, podría ser porque no estudiaron, sí, pero también podría ser porque no hemos movilizado esas competencias en ellos. Por lo tanto, pues, a tal como ingresaron en ese bimestre, están saliendo. ¿Por qué? Porque simplemente el profesor no desarrolló a cabalidad esas competencias, ¿no? Profesor o profesor. Entonces, fíjense ustedes, ¿cómo partimos a elaborar esas actividades? Tenemos que tomar en cuenta el producto. Repito, estas actividades yo las genero a partir del producto que yo quiero lograr. ¿Y qué características debe tener este producto? Cuando hablo de características, hablo de cuáles son los criterios que mi estudiante debe tener en cuenta. Esto es lo que tenemos que hacer. Entonces tenemos en cuenta la competencia, ya, en este caso escribe diversos tipos de textos en su lengua materna, pero también tengo cuáles son esos criterios de evaluación que ya le hemos construido, ¿no? Ahí está, adecua su cartel a la situación comunicativa, considerando el propósito comunicativo relacionado con la campaña de salud. Organiza su cartel de forma cohesionada y coherente para lograr el impacto de la comunidad. Redacta su cartel evitando reiteraciones innecesarias que pueda hacer perder el sentido. Esto debo tenerlo en cuenta. A partir de esto ya, digo, muy bien, esto es lo que al final voy a evaluar a mi estudiante en esto, muy bien. Por lo tanto, yo debo generar situaciones, ¿no? Actividades de aprendizaje que permita al estudiante desarrollar esas competencias y capacidades, porque en esto lo voy a evaluar. Y entonces empiezo a imaginar cuál sería esa ruta, ese camino, esas actividades, ¿no? Entonces aquí ya, bueno, vamos a ver aquí, ¿ok? Entonces esto es lo que tenemos, el producto, tomar en cuenta el producto, esos criterios. Lo que sigue, fíjense acá, es esto, miren. Bueno, quiero que vean ustedes ese cuadrito, que también forma parte ya de esa estrategia, ¿no? Esa experiencia de aprendizaje. La competencia. Aquí yo he considerado dos competencias porque de repente el profesor dice, muy bien, sí, pues, pero yo también estoy considerando evaluarlos cuando ellos me presenten su cartel, porque no solamente van a elaborar un cartel, me lo van a entregar para revisarlo, pero también quiero saber, ¿no? Escucharlo, ¿no? O sea, que ellos presenten su cartel. Por lo tanto, fíjense ustedes, allí el profesor puede considerar otra competencia, ¿no? Acá, por ejemplo, la competencia fue escribe, es esto, ¿no? Esto es lo que habíamos hablado hace un momento. Pero el profesor dice, bueno, pero también quiero que mi estudiante lo presente en su trabajo. Entonces considera esta otra competencia. Se comunica oralmente en su lengua materna. Se supone, maestros, que si el profesor agregó una competencia más en su momento, de repente sí, de repente no lo quiso hacer, pero tiene que haber generado también situaciones, ¿no? O planificar actividades para que el estudiante aprenda aquello que le va a evaluar. Entonces, por ejemplo, miren ustedes, en la competencia, primera que estamos viendo acá, esta es la competencia, escribe diversos textos, ya, los criterios están acá. Miren, aquí el profesor está creando una primera actividad.
Y dice, elaboramos un cartel para concientizar a la población sobre el valor del aseo. Esta podría ser una actividad o una, digamos, ¿no? Un conjunto de actividades, porque dentro de esta actividad elaboramos un cartel para concientizar a la población sobre el cuidado, sobre el valor del aseo. Se dan cuenta que dice elaboramos un cartel. Esta competencia, maestros, esta competencia que está aquí, le voy a marcar con azul, que dice escribe diversos textos en su lengua materna. Esta competencia tiene tres capacidades, ¿no? Tiene la capacidad de planifica, ¿cierto? Tiene la capacidad de textualiza o escribe, y la otra que es revisa, reflexiona, ¿no es cierto? La parte reflexiva o la parte... Se supone que el profesor que conoce sus estrategias didácticas del área, ojo acá, aquí entra a tallar ya las actividades dentro de las estrategias didácticas. El profesor sabe que hay estrategias donde va a generar sesiones para que el estudiante planifique. Entonces va a generar una serie de actividades para que de repente el profesor empieza primero, de repente que el estudiante elabore una guía de planificación, luego elabora pues un primer borrador, ¿no? En fin, una estrategia que emplea. En el textualiza también va a generar de repente situaciones y en la revisión plantea también otras actividades. Pero el profesor sabe que en esta primera actividad que está planteándose, donde se elabora, esta actividad 1 involucra otras actividades más específicas, porque para que elabore, tiene que planificar, tiene que textualizar y tiene que revisar. Por lo tanto, esta actividad se va a dividir de repente en una primera sesión, donde planificamos nuestro cartel. Segunda sesión, textualizamos nuestro cartel. Tercera sesión, revisamos y socializamos nuestro cartel. ¿Se dan cuenta? Y ojo, estoy hablando de que podrían ser 2 sesiones, 3 sesiones, perdón, pero puede que yo lo programe para 4 o 5 sesiones. Y entonces ahí es donde nosotros vamos a generar esas actividades, ¿no? A partir de ahí. Pero claro, aquí se hace de manera general. Ya está ahí. Y esto se complementa con lo que ya hemos hablado hace momentos, las clases anteriores de la educación híbrida, la clase invertida. Ya saben que en la sesión 1 del planifica vas a tener que incorporar maestro, maestra, actividades a distancia y actividades presenciales. Eso ya lo hemos hablado, ¿no? Que en la sesión de textualiza vas a tener que planificar actividades a distancia y actividades presenciales. Y también en la sesión de reflexiona vas a tener que planificar actividades a distancia y también actividades presenciales, ¿no? Esto ya lo hemos hablado. Entonces, lo que estamos trabajando ahorita es un poco ya el diseño de esa experiencia de aprendizaje, que no es lo mismo, no equivale a sesión de aprendizaje. No, no, no. ¿Ya? Una experiencia de aprendizaje involucra varias actividades, varias sesiones. ¿Ok? Pero se entiende por experiencia de aprendizaje porque se parte de una situación significativa, se genera un producto, los estudiantes elaboran productos, ¿no? A partir de realización de varias actividades. Bueno, y así también se va a hacer en otra competencia, pues, ¿no? Se comunica oralmente en su lengua materna. Esa es la otra competencia. ¿Se dan cuenta? Entonces, emplea los criterios de evaluación, emplea, fíjense acá, emplea, ahí está el verbo, ¿se dan cuenta? Ahí está el verbo, el emplea. Luego viene ya, ¿no? Los contenidos. ¿Qué emplea? Recursos verbales y paraverbales, ¿no? Que enfatizan o atenúan lo que se expresa, ese es el contexto en su cartel. ¿Se dan cuenta? Estos son los criterios. Y para desarrollar
estas competencias, el profesor tiene que generar actividades, ¿no? Entonces, presentamos nuestro cartel sobre la importancia del aseo. Esa es una actividad que también podríamos plantearlo en varias sesiones, ¿no? Una antes del discurso, ¿no? Porque esta es la estrategia didáctica de comunicación, durante el discurso y después del discurso. ¿Se dan cuenta? Entonces, y esas son en realidad la parte de la didáctica, la estrategia didáctica, ¿no? Que seguramente eso ya ustedes como maestros conocen, porque hay procesos pedagógicos, ¿no? Hay procesos didácticos, estrategias didácticas, ¿no? Hay instrumentos didácticos, hay instrumentos de evaluación, ¿no? ¿Qué es un instrumento de evaluación? Puede ser una rúbrica, una lista de cotejo. ¿Qué es un instrumento didáctico? Un material didáctico. Puede ser un cuadro de doble entrada donde los estudiantes van a construir sus productos, ¿no? Son esos recursos que te permite al estudiante ir construyendo, ¿no? Pero eso ya, repito, son cuestiones que ya nosotros también manejamos y que, bueno, por el tema de tiempo no vamos a entrar mucho en eso. Okay, entonces, hasta allí, ¿no? Hasta ahí estamos viendo, entonces, cómo generar esas actividades. Cómo generar esas actividades a partir de, ¿no? Bueno, y lo que sigue ya más, cuando entremos a cada una de esas actividades, tendremos que describirlas, ¿no? ¿Qué es lo que, en la actividad uno que se planteó, que está en la parte, ¿no? En la actividad uno que dice, elaboramos un cartel para concientizar a la población sobre el valor del aseo. Esa actividad yo la explico, ¿no? En esta actividad elaborarán el texto del cartel que se presentará a la población. El texto deberá mostrar las recomendaciones y el cuidado mediante el aseo personal, ¿no? Como forma de evitar enfermedades. Se debe considerar la tildación, acá ya está la información que es necesario desarrollar, darle al estudiante. Ahí van a trabajar seguramente tildación, por ejemplo, ¿no? Redacción misma, ¿no? Entre otros, ¿no? Que el mensaje sea claro y muestre el significado, ¿no? Que se desea transmitir. Asimismo, deberá utilizar un lenguaje adaptado al entendimiento de los pobladores de la localidad, ¿no? Ese es el lenguaje formal o informal que tiene que... No menos importante, debe evitarse las digresiones o vacíos que puedan hacer perder el sentido de lo que se desea transmitir. Entonces, es básicamente describir lo que se va a desarrollar en esas actividades. Y a partir de ello ya se elaboran las sesiones, ¿no? Se elaborarían las sesiones. Ok. Ahora, en la última parte de una experiencia de aprendizaje te van a pedir los instrumentos. Los instrumentos de evaluación. Y la última, después de los aprendizajes, después de las actividades, te piden, ahora sí, ¿cómo vas a evaluar? Entonces, adjuntar el instrumento. Bien, como ya tenemos los criterios de evaluación que ya le hemos venido construyendo, esto solamente es, digamos, pasar a ese formato, ¿no? Ahí está, adecua, lista de cotejo para evaluar la actividad 1 y 2. Ahí está, ¿no? Al finalizar la sesión 1 y 2, voy a utilizar ese instrumento, que es una lista de cotejo, porque, bueno, básicamente esta lista de cotejo es más práctica, ya vamos a hablar ya de esos tipos de instrumentos, pero es más práctico, aparte que te permite también ver actuaciones de manera mucho más fluida, donde puedes hacer observaciones, porque la lista de cotejo es mayormente instrumento marca la presencia o ausencia de una característica o un indicador, ¿no? Pero eso lo vamos a ver en otro momento, ya en la siguiente clase cuando hablemos de instrumentos. Pero lo que quería terminar con esto es ¿no? Cómo desde el inicio de la construcción de una situación de experiencia de aprendizaje, cómo cuando se plantea el producto y cuando se plantea qué características, es mirar simplemente esto, ¿no? Y cómo estos indicadores o estos criterios de evaluación sirven para construir estos instrumentos. Bueno, y aquí lo que vamos a hacer es simplemente cuando el estudiante sea evaluado, podemos utilizar esta lista de cotejo y a partir de ello, pues, ya saben que esta evaluación permite, pues, hacer una retroalimentación. Bueno, estas son parte de lo que yo les había preparado, pero yo quiero, antes de entrar a una otra parte, lo que es una evaluación, que es otra parte también, me gustaría saber si hubiese alguna pregunta, maestros, maestras, que nos permita pues ir profundizando. ¿Alguna duda? ¿Se entendió un poco la lógica de cómo ir desde el mirar el contexto hasta llegar al instrumento? ¿Alguna pregunta, maestros? Me gustaría escucharlo.
Maestro, es en relación a los criterios de evaluación. Si bien es cierto, por lo que los criterios debemos comunicarlos a nuestros estudiantes y al momento de comunicarles, pues estos criterios deben ser sencillos para ellos, ¿no? El caso, por ejemplo, de los primeros grados. No, si yo le comunico de esa forma como que vas a adecuar, ¿no? En el momento que le adecuar tu cartel, el criterio que usted nos ha presentado, ¿no? Entonces, Claro. hay un poquito de duda si es que directamente se le va a comunicar en esos términos, porque para ellos, pues, no lo van a entender. ¿Cómo podríamos hacer? Porque los criterios que usted nos está mostrando, ¿no? Enseñando, está en términos para nosotros, ¿no? De acuerdo a los términos de la competencia. Pero para nuestros estudiantes, esa era sí, mi inquietud. Efectivamente, maestra, gracias por el aporte. Este documento que está generando es digamos, un documento de planificación para los docentes, definitivamente, ¿no? Y ya nosotros utilizamos, pues, un lenguaje técnico, ¿no? Donde propiamente hay terminologías que solamente, bueno, lo que conocemos de pedagogía conocemos. Entonces, definitivamente que sí, este instrumento es del profesor, pero el momento de nosotros comunicar, como ya vamos a ver luego en esta parte que vamos a empezar, la parte de la evaluación, el estudiante tiene que conocer desde el inicio en qué va a ser evaluado. Y claro, no vamos a presentarle así como está el instrumento, ¿no? Con esos términos, porque no lo van a entender, así como lo menciona la maestra Katia, definitivamente no lo van a entender. Tenemos que nosotros utilizar un lenguaje, ¿no? Más familiar para ellos, ¿no? Y explicarles, ¿no? Explicarles al estudiante en clase cómo van a ser evaluados y qué consiste cada uno de esos puntos, para que los estudiantes puedan tener, pues, ese instrumento más claro, ¿no? Ese instrumento de repente les entregamos, pero no con esas palabras, sino que ahí viene ya la adecuación en cuanto a la parte del lenguaje, ¿no? Un lenguaje mucho más sencillo, porque son tercer grado de primaria los niños, ¿no? Entonces no podemos utilizar esos términos. Lo que tenemos y que hemos construido hace un momento ese es el instrumento que el profesor tiene para sí, pero que debe ser comunicado a los estudiantes definitivamente. En esos términos, no, deben ser comunicados de una manera mucho más sencilla, con términos que ellos les sean familiares para que puedan comprender, ¿no? Así es, maestra. Ok, bueno, a la medida que puedan ir apareciendo, no se preocupen, por favor, pueden preguntarme, un profesor Martín, disculpe. ¿Qué estamos entendiendo por evaluación formativa? Ya de por sí, ya el Ministerio de Educación ya nos dice que los maestros tenemos que evaluar ¿no? Competencias y que el enfoque del Ministerio de Educación es un enfoque formativo de la evaluación. Desde ya nos da una idea de qué básicamente es lo que tendríamos que hacer, ¿no? Algo diferente a lo que antes se venía haciendo, o bueno, una parte. Y quiero partir de esto, ¿no? Miren, acá hay varios términos que quiero que lo relacionen. ¿Cuál de ellos tiene que ver con una evaluación formativa y cuál de ellos tiene que ver con la evaluación tradicional, la que nosotros, de repente en las escuelas, hace años, nuestros papás, nosotros mismos de repente nos enseñaron la forma de evaluación? Por ejemplo, si yo le dijera, evaluación formativa o evaluación tradicional, podría decir cuando digo contenidos. Cuando digo contenidos, a ver, Tradicional. bueno, voy a marcar con rojo aquello que ustedes me dicen, profesor, esto es tradicional. Ya. Contenido, me dice el profesor Víctor, esto rojo es lo tradicional. Perfecto. ¿Qué otra palabra ustedes pueden relacionar con con la evaluación tradicional, la de antes? A ver. Solo pruebas escritas. Nos habla de pruebas, solo pruebas escritas, tradicional. Ya, perfecto. ¿Qué más? A ver, tenemos. Notas. Penaliza el error también. Penaliza el error, tradicional, ¿no? Ya vamos a explicar cada uno de ellos. ¿Qué más tenemos
como lo tradicional? Las notas. Ah, notas. Evaluado no solamente para recoger notas. Desaprobado el maestro Víctor. Y ahí quedaba. ¿Qué más? Vamos solo al final. El miedo. Evaluar solo al final. A ver, aquí está. La evaluación era al final, ¿no? Y a ver cuánto recordabas de todo lo que te he dicho en todos los 2 meses. Ya, muy bien. ¿Qué más? Aprobar, desaprobar. Ah, la evaluación servía como una forma de ajusticiar a alguien, ¿no? Depende de ese examen. Si salías bien, aprobabas el año escolar. Si no, desaprobabas. Bien. Y por ende el miedo. Ah, el miedo, ya me imagino. Recuerden ustedes cuando estaban en la secundaria, en la primaria, ¿no? Aquel profesor que les daba temor de que se paraba en la puerta, ¿no? Y nos inspiraba miedo, temor, nervios, ¿no? Pero eso era antes, pues, ¿no? Vamos a ver, vamos a ir luego explicando por qué. Muy bien, ¿qué más tenemos? A ver, ¿habrá algún otro elemento que tenga que ver con lo tradicional? Vamos a marcar ahora con verde aquello que ustedes me pueden indicar, que están seguros que es lo que tiene que ver con la evaluación formativa. A ver, menciónenme por favor alguna de ellas. Retroalimentación. Retroalimentación, esta es clave en la evaluación, ¿no? En la evaluación formativa. Perfecto, maestra. Otro elemento importante de la evaluación formativa. Durante todo el proceso. Ah, perfecto. Antes solamente evaluaban al final del trimestre. La evaluación formativa te dice, yo evalúo en todo el proceso educativo. ¿Para qué? Para hacer los reajustes necesarios en el momento. ¿Qué más? Identificar en qué mejorar después de la retroalimentación. Este es el propósito, ¿verdad? De la evaluación formativa. No para desaprobar, no para colocar una nota, asignarte una nota, sino más bien para identificar, ¿no? Aquellos aspectos para mejorar. Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Evidencias. Las evidencias. ¿Y cuáles? Esta palabrita la hemos visto hace un momento. ¿Y cuáles son esas evidencias? Los productos. Los productos. Los productos, ¿verdad? Los productos, efectivamente. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? A ver, la evaluación formativa, la que ya hemos escuchado. Evaluar por competencias, pues. Evalúa competencias. No evalúa contenidos como lo anteriormente, ¿no? El enfoque por contenidos. Evalúa la competencia. ¿Y eso qué involucra? La capacidad de resolver problemas. No de contestarte una pregunta, ¿cuáles son las partes de la célula? Eso no es una competencia. Eso es solamente recuperar información. Es una capacidad pequeñita. Competencia es resolver un problema, una situación. ¿Ok? Ya vamos a hablar un poco sobre eso. ¿Qué más tenemos? A ver. ¿Y qué me dice de la confianza? ¿Cómo así la confianza, maestro? Confianza también, profesor. La confianza, maestro, ¿no? Ya el profesor ya no inspira miedo, temor, tirria, ¿no? Nervios. Pobre, cuando lo decía, ¿se acuerdan cuando decía, a ver, alumnos, saquen, arranquen, ni siquiera nos avisaban? El profesor a veces no había preparado su clase, había estado, no sé, en una fiesta seguramente el día anterior, y ahí, a ver, niños, saquen una hojita, examen. Pobre niño, pobre adolescente. Miedo, terror en ese En mi momento, casa, ¿no? maestro, cuando en la escuela, el profesor llegaba con una rojita a cuadros y sus lentes oscuros. Examen seguro. Ya me imagino. Examen sorpresa, ¿no? No fue Y vayan, ¿qué preguntas, no? ¿Recuerdan ustedes antes los exámenes nos pedían llevar papel oficio? ¿Recuerdan ustedes? Los papeles oficio. Unos papeles grandes. ¿No, maestra? Algo. Esos papeles grandes donde nos llenaban, nos teníamos que llenarlo. Cuanto más lo llenaban ese papel oficio, era mejor estudiante. La primera pregunta en lenguaje era el tercer tiro ortográfico y nos dictaban 20 palabras. 20, ¿no?
20 palabras ahí, aprender. Bueno, eso. ¿Y qué pasaba si te equivocabas? ¿Qué pasaba cuando te equivocabas con esas palabras? Acá bajaba un punto, pues, y Y aparte, al nos hacía final, repetir, ¿no? ajá, en el cuaderno. 200 veces esa palabra. Profesor, pero claro, sí, algunos docentes, pero igual como ellos va con esa educación, algunos docentes, incluso hasta en la universidad, ellos también igual realizan ese trabajo, porque yo también los primeros ciclos de universidad llevan con un docente que así sea en el examen te confundías alguna letra, igual te pedía tu caligrafito o tu cuaderno para que hagas las palabras. Yo, gracias a Dios, tenía buena letra que nunca me confundía, más bien yo ayudaba a mis compañeras para desarrollar y era 200 palabras, como dice el profesor Víctor, tiene razón. Sí, ¿no? Qué mal, Y qué mal. teníamos, bueno, los más beneficiados eran las fábricas de lapicero, de hoja, porque sacaban provecho ahí. Y claro, no, miren, y bueno, había la concepción de que cuanto más escribes, se queda, ¿no? Y en realidad hay una parte cierta, ¿no? Porque cuando tú lees y luego te dictan una palabra, tú tienes esa capacidad de, ¿no? de reconocer, no se escribe así, tú le escribes y en algún momento tú lo has visto, tu cerebro te la actualiza y siente de que no es, pero más fácil sería aprender pues la regla, ¿no? La regla. Entonces, conociendo las reglas, ¿no? de la tildación o el uso de una grafía, es mucho más, digamos, es mucho mejor, ¿no? Bueno, pero eran cosas que nosotros, que hemos pasado, digo, porque igual que la maestra también Lidia decía, en la universidad también nos pidieron un cuaderno de caligrafía para trabajar, y en papel de oficios también llenar letras y letras y letras. Bueno, pero Profesor, a la educación, sí. pero mire, hasta hoy veo ese vicio en la escritura, por ejemplo, acá en la costa, no distingue la L de la Y. Hay maestros que escriben así, por decir vaya, ponen vaya, Ujú. ¿no? Haya o haya le ponen ellos, ¿no? Y eso existe, y miren, y no sé si ellos les habrán dado cocacho por escribir mal, no sé, o habrán hecho la plana 200 veces, pero hay maestros, y verdad, hay maestros que en actividad que están con esos errores, ¿eh? Sí. Y eso es, por eso es importante la parte, al menos un docente, pues, que, que no tenga tan buena ortografía, ¿no? Entonces da mucho, pues, que decir a veces, ¿no? Porque los mismos estudiantes observan y a veces, pues, te dicen, ¿no? Profesores, porque a veces nos puede pasar, porque miren, no sé si a ustedes les ha pasado, a veces nosotros conocemos bien cómo se escribe esa palabra, pero no sé, nos desconectamos en un momento y escribimos de otra forma y cometemos el error y cuando nosotros vemos luego lo que hemos escrito, nos damos cuenta pues que está mal escrito y por una distracción a veces cometemos ese tipo de cosas. Pero bueno, hay que nomás tener siempre este cuidado, ¿no? Entonces, miren, la evaluación implica todo esto que hemos estado viendo. Desaprender y aprender cosas, ¿no? La evaluación formativa no es solamente poner una prueba para que me diga el contenido. Evaluar por competencias, no por contenido. No, la evaluación no es solamente para desaprobar y colocarte una nota y decirte aprobaste o no aprobaste, sino más bien es valorar esos procesos que tú tienes para poder identificar esos aspectos, esas debilidades, esas fortalezas y que pueda permitirte mejorar ¿no? y desarrollar esas competencias. Que ahora se habla del error constructivo, ¿verdad? Sí saben qué dice esta teoría, el error constructivo. Maestros, ¿han escuchado eso? Sí, 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 que a partir del error es una oportunidad de aprendizaje para nuestros estudiantes, o sea, no penalizar el error, ¿no? Sino aprovecharlo en ese momento para convertirlo en un aprendizaje para nuestros estudiantes.
A partir de ahí, pues, reflexionar con él, buscar, ¿no?, otros caminos, ayudarle a descubrir, ¿no?, otros caminos que le puedan ayudar a mejorar en ese momento, ¿no?, su producción, o sea, su evidencia que de repente en ese momento estamos retroalimentando con él. Exacto, maestra. Seguramente habremos escuchado a esos profesores mayores, ¿no?, que eran a veces, cállate, no sabes. ¿Y qué hacíamos? ¿Qué pasaba con ese estudiante? Jamás hablaba ya, ¿no? Digamos, creábamos ahí, pues, un trauma al niño. Ya, no, cállate, tú no sabes. Habla tú, Pepito. Inseguros. Maestra Lidia. No, se formaban los niños inseguros. Exacto, ¿no? Ya no, temor al hablar y participar. Chicos, participen. Pero ¿qué van a participar si los está callando con esas palabras? ¿No? Entonces, habla tú, Pepito, tú sí sabes, ¿no? Entonces, hay los niños genios y los pobres aquellos que estaban marcados ahí con una X, no hablaban. Entonces, esas cosas no deben hacer. Aquí hay que considerar que todos los estudiantes tienen competencias. Algunos tienen habilidades en ciertas, en artes, en ciencias, en música. Cada uno tiene su competencia. Entonces, por eso es que tenemos que nosotros ir asumiendo y ver la forma, ¿no? No penalizar el error, sino más bien, si alguien te dice, pues, una respuesta no exacta o equivocada, fíjate, tú estás analizando que ese niño tiene digamos, ese nivel de comprensión de ese tema o de esa competencia. Entonces, nosotros tenemos que ver ese aspecto, ¿no? Tenemos que generar confianza, ¿no? La retroalimentación, ya lo vamos a hablar en la siguiente sesión, es importante y clave en estos momentos, ¿no? Y más aún cuando hablamos del trabajo a distancia. Entonces, esto trae consigo, pues, muchos aspectos que podemos hablar, pues, de esto, de la evaluación, ¿no?, formativa, ¿no? De la evaluación formativa. Entonces, ¿qué se evalúa? Competencias, maestros. No se evalúan contenidos, evaluamos competencias. ¿Ah? Y las competencias se evalúan no en función de lo que el profesor cree y es la verdad del profesor y todos deben creer, o en la forma, no, sino que las competencias se toman en cuenta de acuerdo a los estándares de aprendizaje, ¿no? Son los estándares. Y las competencias también se evalúan de acuerdo a qué cosa, a lo que es, a los propósitos, a lo que espera, ¿no?, al final de la educación básica, esos propósitos de las competencias. Bueno, y esto es algo de lo que habíamos visto, hemos hablado hace un momento, ¿no? La evaluación tradicional se centraba en los contenidos, mientras que la evaluación formativa se centra en el desarrollo de competencias. ¿Qué se evalúa en la evaluación tradicional? La evaluación siempre era al final, ¿no? 2 meses de dictado, porque era dictado básicamente al hacer las clases, hablo de educación tradicional, y al final, pues, el profesor lanzaba preguntas y el estudiante tenía que repetir lo que había escuchado, ¿no? Mientras que la evaluación formativa no es al final, es al proceso, en todo el proceso, detectar esas debilidades y fortalezas durante este mismo camino, ¿no? ¿Para qué se evaluaba? Ya hemos dicho, para aprobar o desaprobar, para calificar, para asignar una nota. En cambio, cuando hablamos en la evaluación formativa, hablamos que evaluamos para identificar el nivel de desarrollo de esas competencias y lo más importante, para brindar el soporte, la ayuda para desarrollar competencias. Para eso evaluamos. ¿Okay? ¿Quiénes conocen qué y cómo se evalúa? Antes, el docente. Los exámenes sorpresas, ¿no? Ahora no. Nosotros evaluamos y esa ficha de evaluación debe ser conocida por el docente, pero también por los estudiantes, ¿no? Porque el estudiante tiene derecho a saber en qué te van a evaluar, cómo te van a evaluar, para que él vaya autorregulando también sus aprendizajes, ¿no? El evaluar actualmente no solamente pasa por una prueba, sino hay una diversidad de instrumentos, como lo que vamos a ver, pasando por algunos que son mayormente cuantitativos y otros que son cualitativos, como el registro anecdótico, por ejemplo, ¿no? Entre otras más. ¿Ya? La retroalimentación aquí se da, pues, básicamente, bueno, hay varias formas de retroalimentar. La más importante
Y la más recomendable es la retroalimentación por descubrimiento. Ya lo vamos a hablar eso. O sea, no sé, cuando yo hago retroalimentación, no es que decir, a ver, Jaimito, mira, tú te has equivocado acá, aquí esta palabra está mal escrita, tu texto tiene estos errores. No, 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 no. La evaluación formativa te dice que tú debes generar que el estudiante reflexione sobre su actuación, sobre sus productos, para que él mismo descubra en qué puede mejorar, cuáles son esas fortalezas, cuáles son esas debilidades. Eso es retroalimentar, más no decir, corrige esto, corrige tal. ¿Ok? Y no, pues el estudiante no va a desarrollar ese aspecto de la autonomía al aprendizaje, el aprendizaje autónomo, porque va a depender siempre de lo que diga el profesor o la profesora o alguien de por ahí. Y la evaluación formativa debe inspirar confianza, ¿no? Esa oportunidad de mejora continua, de superación. Esto es lo que tiene que... Bueno, y hay aspectos pues que vamos a ir hablando en el transcurso de la siguiente sesión sobre evaluación. Ya vamos a entrar en evaluación, vamos a hablar de retroalimentación y vamos a crear algunos instrumentos de evaluación. Ya la ruta de cómo elaborar y construir instrumentos ya de alguna manera hoy día lo hemos trabajado, ¿no? Cómo partimos de una situación, vemos el producto, identificamos qué características debe tener mi producto, vemos el currículo, ¿no? Y los estándares, y ahí aparecen los indicadores. Entonces, básicamente, esa es la ruta. Por eso les decía, más allá de llenar formatos, maestros, más allá de decirle, miren, esto tienen que llenar acá, es buscar la forma la lógica de la planificación. La planificación es un tema, pues, a veces que es bastante tedioso, pero es muy importante porque ahí es donde, pues, en palabras suyas, de una maestra que lo dijo, es tu hipótesis de trabajo. Es la forma como tú estás visualizando tu trabajo en el presente año escolar. Y de verdad, si nosotros nos equivocamos, los estudiantes van a ser los perjudicados. Somos como el médico. Si el médico no hace un verdadero diagnóstico, no da un tratamiento, un seguimiento como debe hacer, el paciente se enferma más y fallece. Y arruinamos la vida de alguien. De igual pasa con los profesores. Si nosotros no sabemos educar, vamos a arruinar también esas vidas, esas personitas que están aprendiendo y tratando de desarrollar sus competencias para resolver capacidades y competencias que les permita resolver problemas en el contexto donde les toque actuar. Bueno, entonces yo creo que hasta aquí, bueno, estos puntos ya lo vamos a tocar en la siguiente sesión, ya con más detenimiento, porque hay mucho que reflexionar sobre esto. Bueno, no sé si hubiese alguna pregunta, maestros, maestras, con respecto a lo que se ha hablado el día de hoy. Bueno, si no lo hubiese, entonces, yo les agradezco, maestros, su participación, ¿no? Estamos aquí aprendiendo, repito, estamos acá para poder generar espacio de reflexión. Ese es el propósito, ¿ok? Información, hay mucha en Internet, pero espacios de reflexión, eso es lo que se tiene que generar en cada una de las oportunidades que tengamos. Yo les agradezco y bueno, ya nos estamos reencontrando pues en la siguiente sesión, en un agradecimiento a la Escuela de Capacitaciones en Educación, maestro Ever, maestra Patricia, por siempre estar pendientes, ¿no?, de cada uno de nosotros y poder pues brindar estos espacios de interacción. Como dice el lema, juntos seguimos creciendo. Maestra Patricia, maestro Ever, muy buenas tardes a cada uno también de ustedes, maestros y maestras. Gracias. A usted, maestro, gracias también. Gracias, profesor Martín. Gracias, teacher. Hasta luego, maestros. Hasta luego.